Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión les traemos un tema profundo y de meditación. ¿Por qué debemos orar a Dios? La oración es un tema central en la Biblia y en la vida espiritual de los creyentes. La oración no solo es un medio de comunicación con Dios, sino también un acto de adoración, dependencia, confesión y petición de guía divina. La oración es el canal principal a través del cual los seres humanos se comunican con Dios. A través de la oración, los creyentes presentan sus alabanzas, súplicas, agradecimientos y confesiones a su Creador. Este diálogo con Dios es una demostración de una relación viva y activa entre Dios y su pueblo. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, Dios invita a su pueblo a orar y a confiar en que Dios responderá. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo refleja que la oración no es un monólogo, sino un diálogo donde Dios promete escuchar y responder. Jesús, en el Nuevo Testamento, nos enseña la oración modelo, el Padre Nuestro, que muestra cómo debemos acercarnos a Dios. En el libro de Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, la oración comienza con adoración y reverencia. Nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto demuestra que la oración debe comenzar reconociendo la santidad y el poder de Dios. La oración no solo es un medio para hacer peticiones, sino también para adorar y glorificar a Dios. Reconocemos su soberanía y nos postramos espiritualmente ante Él. La oración es una forma en que los creyentes muestran su humildad y dependencia de Dios, entendiendo que todo lo que tienen y todo lo que son proviene de Él. El Salmos capítulo 95, versículo 6 dice: Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Esto indica que la oración también implica una postura de humildad y reverencia ante Dios. El apóstol Pablo también nos recuerda la importancia de la oración como una actitud de adoración constante. En el libro de 1 Tesalonicenses 5:17, cuando nos dice: Orad sin cesar. Esto subraya la necesidad de una vida de adoración constante y ferviente, no solo en momentos de crisis o de peligro, sino como un acto continuo de adoración. El mismo Jesús, en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, nos dice que no debemos preocuparnos por nuestras necesidades materiales, sino que debemos orar confiando en que Dios proveerá. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La oración, entonces, es un acto de fe en el que confiamos en Dios y Él cuida de nosotros. La oración también juega un papel vital en el proceso de confesión y arrepentimiento. A través de la oración, los creyentes pueden reconocer sus pecados ante Dios, pedir perdón y buscar la restauración espiritual. En 1 de Juan 1:9 se nos promete el perdón si confesamos nuestros pecados a través de la oración. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo muestra que la oración no solo nos acerca a Dios, sino que es el medio por el cual recibimos su perdón y purificación. El Salmo 51 es un ejemplo de una oración de arrepentimiento profundo, donde el rey David, después de su pecado con Betsabé, busca la misericordia de Dios. La Bíblica nos dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este salmo muestra cómo la oración puede ser una forma poderosa de restauración y renovación espiritual. La oración no se trata solo de pedir cosas para nosotros mismos, sino también de buscar y alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. La verdadera oración siempre debe estar guiada por el deseo de que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra.
En el jardín de Getsemaní, antes de su arresto y muerte, Jesús mostró un ejemplo poderoso de este tipo de oración. En Mateo capítulo 26, versículo 39, cuando dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí, Jesús nos enseña que la oración debe estar marcada por la sumisión a la voluntad de Dios, aun cuando esto pueda ser difícil de aceptar. El apóstol Juan también nos recuerda que nuestras oraciones deben estar alineadas con la voluntad de Dios para que sean efectivas. En el libro de Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15 leemos: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto subraya que la oración no es una herramienta para imponer nuestros deseos a Dios, sino un medio para buscar y aceptar su plan para nuestras vidas. Uno de los temas recurrentes en la enseñanza bíblica sobre la oración es la perseverancia. La Biblia nos enseña que no debemos desmayar ni abandonar la oración, incluso cuando no vemos una respuesta inmediata. También en Romanos capítulo 12, versículo 12, Pablo nos exhorta a ser constantes en la oración, cuando dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esto nos recuerda que la oración no debe de ser un acto ocasional, sino una práctica continua en la vida del creyente. Como conclusión, reflexión y mensaje de este video, podemos decir que la oración es uno de los aspectos más esenciales de la vida espiritual. Es a través de la oración que los creyentes pueden comunicarse con Dios, expresar su adoración, confesar sus pecados, buscar guía y recibir fortaleza en tiempos de necesidad. La Biblia nos instruye a orar con fe, constancia y en alineación con la voluntad de Dios, prometiéndonos que nuestras oraciones son escuchadas y respondidas. La oración nos acerca más a Dios y fortalece nuestra relación con Él. A través de la oración, los creyentes pueden experimentar paz, dirección y poder espiritual en sus vidas diarias. La enseñanza bíblica sobre la oración nos muestra que no solo es una práctica religiosa, sino una forma de comunicación con el Todopoderoso, Dios.